Bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma. Soy el profesor Manuel Herranz Cifuentes, coordinador del curso de edición de libros para niños. Tenemos el placer de contar con la señora Carmen Checa de Silva, bibliotecaria de mucho tiempo, de corazón, de alma y de vida. Señora Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Manuel. A mí me da enorme placer que estés colaborando con la Universidad Ricardo Palma porque conozco tu trayectoria. Siempre ha habido mucho entusiasmo, muy buen desempeño y realmente has dejado huella de buen trabajo en cada lugar donde has ido. El tema de la biblioteca y del lector para mí está muy confundido porque yo soy bibliotecaria del año 46 y lo que deseé más que nada fue ayudar a la población más pobre, a la población que había tenido menos oportunidades. Con un carácter bastante simplista, yo me imaginaba que si le dábamos la lectura, le dábamos la cultura, estábamos entregándole un arma poderosa para poder desarrollar, para poder tener otra calidad de vida. Lamentablemente han pasado los años, tuve la oportunidad de trabajar 24 años seguidos como directora de bibliotecas públicas y fue un placer inigualable ayudar a los pueblitos, ayudar a personas que venían. Su único motivo era que sus hijos leyeran, que su población desarrollara. Y me parecían sabios porque ¿quién les había enseñado en Leimebamba, San Ramón o San Jacinto? ¿Quién les había enseñado que la lectura en la biblioteca pública podría llevarlos de la mano a un desarrollo integral? Realmente aprendimos un montón de ellos, todas las personas que trabajamos en el Fondo San Martín. Cuando he dejado de trabajar, he visto con tristeza que la biblioteca pública ha caído un poco en desgracia. Nadie exige a los municipios que tengan una biblioteca. Nadie se recibe bibliotecario para trabajar en biblioteca pública, porque es lo peor pagado, entonces todos van a la computadora y se mueven maravillosamente en la forma virtual. Pero ¿qué hay del lector, qué hay del peruano que necesita una ayuda? Eso es lo que más me preocupa, ¿ves? Sí, señora Carmen, yo comparto su preocupación y quisiera saber cómo usted ha visto la evolución del libro infantil en estos años, en el Perú, ¿no? Mira, yo desde que era bien joven, porque en el 46 tenía 23 años, lo que deseaba era la educación del adulto. Tan es así que pude trabajar en esto del bibliobús con el doctor Basadre, que era exclusivamente para trabajadores de fábrica. Ya dentro del Fondo San Martín, que además recuerda que tenía 8 hijos, y que a ellos les he contado cuánto cuento he leído o podía imaginarme o podía encontrar en una esquina. Ellos saben de cuentos y cuentos y cuentos. Además, Lili Cueto en el 80 me buscó en la Biblioteca Nacional para trabajar juntas en el Centro de Documentación de Literatura Infantil. Yo te confieso que nunca estuve muy segura de a qué le debían de llamar literatura infantil, porque para mí la literatura clásica era la que yo había leído de niña, en Araluz, en Biliken. Aún los libros de Calleja, chiquitos, españoles, eran cuentos clásicos. Entonces, yo no estaba muy segura cuando me decían literatura infantil, pero ¿qué es literatura infantil? Literatura para niños. Pero ¿por qué para niños va a ser especial? ¿Por qué el niño no va a tener una capacidad de criterio de absorber, bueno, por lo menos los cuentos clásicos de Grimm y de Andersen, Las mil y una noches, el cuento de Selma Lagerlöf? Entonces es por ahí por donde yo, digamos, he tratado de defender la literatura para niños. Porque
posteriormente a todo el trabajo de Lili, estupendo trabajo, editando libros, propiciando encuentros de literatura, a partir de ahí ha surgido muchas personas que escriben para niños y publican para niños. Bueno, yo lo respeto y no digo nada, porque tampoco puedo decir, ya que voy a cumplir 87 años, frente a una juventud ¿no? apasionada, moderna, yo no puedo imponer todo lo que es antiguo, más bien tengo que sumarme a lo moderno. Pero cuando veo libritos que tienen una serie de dibujos entremezclados unos con otros, que no son obras de arte, sino que son feos dibujos, pienso, podría dársele a los niños o no dibujo o algo más exquisito, que junto con el cuento apreciaran las artes plásticas. Nosotros no teníamos ilustraciones, o teníamos los maravillosos grabados de Gustave Doré, ¿no? Entonces tenías un libro para niños del Quijote y unas figuras preciosas de Doré. Entonces es como si te llevaran de la mano a un museo. ¿Ves? Ahora, hay personas como Jorge Eslava que propician la literatura infantil, que también conocen los clásicos, que tiene su página diaria en Dominical. Hay escritoras, tal vez un poco menores que yo, pero ya de edad avanzada, como Rosa Serna, que ha escrito preciosuras, pero cuentos lindos, lindos, lindos. No sé si conoces un cuento que le premiaron en Chile a Rosa Serna, de la vendedora de pájaros. ¿Lo conoces? Claro. Bueno, es una belleza. Y entonces, Rosa Serna puede ser un ejemplo de los escritores para niños que pueden aparecer ahora, con imaginación, con espiritualidad, pero también con un gusto clásico. O sea, que hayan leído. Ella trabajó mucho con Cota Carballo, y Cota Carballo tiene cuentos también, un poco que te dan miedo, ¿no? Algunos, pero de todas maneras, cuentos sólidos, ¿no? No es, digamos, decirle al niño, tú eres chiquito, y entonces, nada de nada, ¿no? No. Aunque sean pequeños, pueden captar lo que yo he leído a los 6, 7, 8 años, no se me ha borrado. Está marcado como ejemplo de vida, digamos. No como cuento, sino esos argumentos te dan ejemplo de vida, como los 6 que todo lo pueden. Cuando yo acepto trabajar con ustedes, es porque me acuerdo del cuento Los 6 que todo lo pueden, ¿no? Un soldadito va juntando personas y 6 personas sí logran cualquier cosa, porque son todas capaces y están juntas. Y hay 1000 cuentos que para mí son constantemente un ejemplo de acción, ¿ves? Señora Carmen, ¿qué recomendaría usted o qué criterios nos recomendaría que los editores deberíamos de tomar en cuenta para publicar un buen libro para niños? Bueno, a mí me parece que primero hay que recurrir a los que saben más que nosotros. En el Instituto Goethe me avisaron hace un poco de tiempo que habían publicado un precioso libro de Hänsel and Gretel. Si los alemanes siguen publicando Hänsel and Gretel, es porque es un cuento clásico para niños. No es como se dice, ay, que es terrible, que meten a la bruja al horno. Eso me parece que son tonterías. Cuando España publica un precioso libro del Quijote, que es accesible para niños, quiere decir que ellos saben el terreno que están pisando. Entonces, no yendo a obras tan importantes, de todas maneras, se puede consultar. Colombia mismo publica muy bien.
Venezuela publicaba, yo tengo un librito de poemas como el romancero español. Digamos, los niños también necesitan escuchar. La poesía española del romancero es como una música para los niños. Y ahora no memorizan, no repiten. Entonces su vocabulario es más corto, ¿no? Me parece que hay que investigar bastante, preguntar mucho, sin el riesgo de que al preguntar vayan a considerar que somos ignorantes o incapaces. Cuanto más preguntemos, pensarán que nosotros tenemos más interés y que queremos ser más profundamente veraces, ¿no?